¿Qué tal? Un saludo a todos. Estoy muy contento de saludarles en este ya tercer video de la serie, en que hablaremos de la segunda solución secular al problema del mal en la obra de los hermanos Karamazov. Muchos me comentaron que en los primeros videos hubo un problema con el audio y efectivamente así es. He cambiado el equipo tratando de resolver este problema, que espero que finalmente sí se resuelva. Entonces, por ahora me gustaría empezar simplemente dando un breve resumen de lo que fue el capítulo anterior y cómo cómo esta primera solución secular se conecta a la segunda. La primera solución secular al problema del mal nos decía básicamente lo siguiente: si se eliminan a las personas malvadas, entonces se elimina el mal en su totalidad. Problematizamos un poco esta postura. También vimos cómo esta postura tenía sus paralelismos en las grandes ideologías del siglo XX, como eran el nacionalsocialismo y el fascismo, y cómo esta resulta un poco problemática, ¿no? Cómo esta se podría relacionar con la que veremos hoy. Creo que básicamente en el que bajo la excusa de eliminar el mal se tiene una intervención definitiva sobre la vida de las personas. En aquella, digámoslo así, un juez determinaba que una persona no era apta para vivir en la sociedad y la privaba de la vida. En este caso, en la solución que veremos hoy, no se trata tanto de privarla de la vida, sino más bien de privarla de la libertad. Es en esta forma que estas soluciones, en su carácter tan definitivo, tan totalitario, tan controlador, se asemejan, aunque veremos cómo esta nueva solución, que tampoco carece ni mucho menos de originalidad, tendremos una verdadera alternativa a lo que fue la primera, más allá de que se pertenezcan a la misma inteligencia, que es la inteligencia de Iván Karamazov, y desde una perspectiva puramente secular pretendan resolver lo que es el problema del mal, cómo eliminarlo de la Tierra. Esta nueva solución, que aunque comentábamos anteriormente, también nos es dada por la inteligencia del joven ateo Iván Karamazov, se nos presenta de una manera un poco más sofisticada y en mi opinión también es mucho más compleja, y esta forma es que él inventa todo un poema, toda una historia para presentarla, y sobre todo es expresada a partir de los pensamientos y los dichos de un personaje fascinante como es el Gran Inquisidor. En este personaje se verterán no solamente se expresará lo que es la solución al problema del mal, sino que se expresarán varios reproches a lo que es la creación y el orden del mundo. Este poema, esta historia, aparece en el contexto de una conversación entre Iván y su hermano Alyosha. En esta conversación tocan diversas cuestiones como como es la existencia de Dios, la existencia del mal, etc. Pero esta historia, que se desarrolla en la Sevilla del siglo XVI, nos narra la historia de Jesucristo apareciendo en dicha ciudad de manera, si se quiere, discreta, es decir, no revelándose a toda la humanidad como será en su segunda venida, sino simplemente visitando este pueblo en particular. Efectivamente él aparece ahí, es reconocido por la multitud, inclusive él obra varios milagros, motivo por el cual la gente lo bendice, lo alaba. Y es aquí donde entra el Gran Inquisidor. Él, en cuanto se da cuenta de la presencia de Jesucristo, pues decide apresarlo, ¿no? Y una vez lo toma preso, lo lleva a un calabozo, y es ahí donde se dará el diálogo entre él y Jesucristo, que en realidad es un monólogo, y es un monólogo fantástico del que trataremos de sacar diversas reflexiones y conclusiones. Este personaje tan complejo merece sin duda una presentación detallada, pues de no dar esta presentación del mismo personaje nos será difícil entender los diálogos posteriores, todos sus pensamientos, todas sus motivaciones.
y para eso recurriré al mismo Dostoyevsky, tanto a sus dichos de él en la obra como fuera de la obra. Primero empezaré por la descripción física que nos da en la misma novela de los hermanos Karamazov. Nos dice: es un anciano de casi 90 años, alto y erguido, de cara enjuta, de ojos hundidos, pero en los que brilla aún cierto fulgor, como una chispita de fuego. Oh, ¿no viste sus espléndidas ropas cardenalicias, las que lucía el día anterior ante el pueblo, al quemar a los enemigos de la fe romana? No, en ese momento no lleva más que un viejo y tosco hábito monacal. Después tenemos una presentación más espiritual o ideológica, si se quiere, del personaje, que esta vez no aparece en los hermanos Karamazov, sino que aparece en un discurso de Dostoyevsky en la Universidad de San Petersburgo a un grupo de estudiantes, precisamente poco antes de comenzar la lectura del capítulo del Gran Inquisidor. En esta lectura nos habla tanto de Iván Karamazov como de su invención, el Gran Inquisidor. Conforme vaya avanzando en la lectura se puede identificar si nos está hablando de Iván o del Gran Inquisidor. ¿Qué nos dice Dostoyevsky de estos dos personajes en su discurso? Bueno, nos dice: un ateo que adolece de incredulidad, en uno de los dolorosos minutos, compone un poema salvaje y fantástico en el que muestra a Cristo en una conversación con uno de los sumos sacerdotes católicos, el Gran Inquisidor. El sufrimiento del escritor del poema, del ateo entonces, proviene de lo que en la imagen de su sumo sacerdote, con una cosmovisión católica que está tan alejada de la antigua ortodoxia apostólica, realmente ve un servidor de Cristo. Mientras tanto, su gran inquisidor es, de hecho, un ateo. El punto es que si desvirtuar, falsear a la fe cristiana, combinándola con los objetivos de este mundo, se pierde todo el significado del cristianismo. En este caso, la mente indudablemente caerá en la incredulidad y en lugar del gran ideal de Cristo, solo se construirá una nueva torre de Babel. La visión alta del cristianismo a la humanidad se reduce al mirar un hato de animales. Y así, disfrazado del amor social por la humanidad, aparece el desprecio a ella. Se ha expuesto en forma de una conversación entre dos hermanos. Un hermano ateo cuenta la trama de su poema a otro. Aquí se hace bastante claro que Dostoyevsky no siente un gran aprecio por el catolicismo romano, aunque más específicamente no siente aprecio alguno por esta ala jesuítica del catolicismo romano, que en opinión de Dostoyevsky, y ya el tiempo le dará o no la razón, busca sobre todo tiranizar las conciencias, busca un dominio material sobre la humanidad. Aquí lo irónico es que el Papa Francisco, como él mismo ha revelado, es un admirador de Dostoyevsky, pero bueno, eso es solo un paréntesis. También, aparte de con esta ala, de estar enemistado con esta ala jesuítica del catolicismo romano, también entendía como una práctica no cristiana el oficio de la Gran Inquisición. Pero, ¿qué era un gran inquisidor como el que aparece en su novela? Un gran inquisidor, o lo que se conoce históricamente como un inquisidor general, era, digamos así, el director de las cuestiones inquisitoriales en determinado reino, en determinado país, en determinada región. El más famoso, quizá inmortalizado por la obra de Humberto Eco, El hombre de la rosa, Bernardo Gui, es un ejemplo. Tenemos también a Torquemada, a Cisneros. Bueno, dirigían estas actividades inquisitoriales que básicamente consistían en procesos contra personas que supuestamente alteraban o menoscababan los dogmas o eran portadores de heterodoxias ideológicas en las sociedades católico-romanas. Entonces,
por este motivo eran, digámoslo así, procesados dentro de la institución inquisitorial. Repasando brevemente, es tanto este oficio inquisitorial tan despótico, que amparado en las motivaciones antes mencionadas, podía ejercer esta clase de violencia sobre las personas, y este nuevo objetivo jesuítico de reemplazar los bienes eternos con los bienes terrenales, digámoslo así, con base en el dominio de las conciencias, lo que Dostoyevsky reprochaba principalmente al catolicismo romano y lo que lo alejaba, como comentaba él mismo en su discurso, del cristianismo ortodoxo. Lo anteriormente dicho solamente nos sirve de introducción, ya que nuestro objetivo por ahora es simplemente presentar al Gran Inquisidor. Más adelante, en el segundo video, que todavía estará dedicado a esta segunda solución secular, entraremos en detalle de esta concepción que Dostoyevsky tiene de cierta parte del catolicismo romano. Por ahora solamente me gustaría leer algunas palabras que aparecen en este diálogo entre Iván y Alyosha, que describen perfectamente lo que, digámoslo así, la motivación del Gran Inquisidor, en palabras de Iván. Nos dice: en efecto, así debe ser en todos los casos. El mismo viejo le indica que él no tiene derecho a añadir nada de lo que dijo antes. Si quieres, en eso estriba el rasgo esencial del catolicismo romano, por lo menos a mi modo de ver. Es como si dijeran: lo has pasado todo al Papa, por tanto, ahora se encuentra todo en manos del Papa, y es mejor que tú no vengas, no nos estorbes, por lo menos hasta la hora señalada. Estas últimas palabras se las diría el Gran Inquisidor a Jesucristo, y es para Dostoyevsky la concepción que tiene el Gran Inquisidor del cristianismo. Habiendo ya introducido al personaje del Gran Inquisidor, me gustaría simplemente, a modo de avance, explicar muy generalmente lo que sería la segunda solución secular al problema del mal. Para el Gran Inquisidor, el hombre no puede ser bueno si previamente no es feliz, y no puede ser feliz si no goza de unas condiciones materiales o un bienestar material necesario para ello. El mal se originaría en última instancia porque el hombre no posee las condiciones materiales necesarias para ser feliz y por tanto para ser bueno. Esto nos queda perfectamente claro en una frase del Gran Inquisidor. Leemos de los hermanos Karamazov. Aquí está reprochando a Jesucristo. Le dice: dales de comer y exígeles entonces virtud. Habiendo ya identificado el origen del mal, la solución que nos propone el Gran Inquisidor es la siguiente: si las personas no pueden ser buenas porque no son felices, es decir, no reúnen las condiciones materiales necesarias para ser felices, habrá que darles estas condiciones materiales, y naturalmente el resultado que se espera es que serán buenas. Pero el problema con el que se topa el Gran Inquisidor es que, al ser las personas libres o al pedir a las personas que sean libres, no necesariamente llegarán a esta conclusión, o tal vez no encontrarán los métodos más oportunos, más óptimos para llegar a tal conclusión o a tal fin como lo es el bienestar material. Entonces aquí pareciera ser que para el Gran Inquisidor la libertad se convierte en un problema. Entonces lo que nos dirá el Gran Inquisidor es que tal vez valga la pena sacrificar la libertad de las personas para así hacerlas felices, y ahora sí pedirles que sean buenos. Entraremos en el siguiente video
en más profundidad sobre esta solución, pero por ahora esta sería, dicho grosso modo, la solución que nos brinda el Gran Inquisidor. Finalmente me gustaría hacer un pequeño matiz y antes de convertir este video en un varapalo solamente al catolicismo romano, me gustaría definir este matiz que comentaba anteriormente de que Dostoyevsky se dirige principalmente o critica principalmente esta la jesuítica inquisitorial del catolicismo romano. Esta vez quien nos habla, leyendo otra vez de los hermanos Karamazov, quien nos habla es Alyosha, que nos dice lo siguiente, tanto de las conclusiones del Gran Inquisidor como de lo que les comentaba anteriormente. Dice, pero esto es absurdo. Tu poema es una alabanza a Jesús y no una afrenta, como tú querías. ¿Quién va a creerte en lo que dices de la libertad? Como si hubiera que comprenderla de este modo. No es así como lo comprende la Iglesia Ortodoxa. Eso es Roma, y aún no toda Roma. Sería mentira afirmarlo así. Eso es lo peor del catolicismo. Son los inquisidores, los jesuitas. Es decir, Dostoyevsky no ataca la piedad popular de las sociedades católicas, sino ataca a estos grandes inquisidores, a estos jesuitas que tienen los objetivos previamente mencionados. Entonces no hay que tampoco, digamos, no quería que este video quedara sin este matiz, porque si no sería solamente Dostoyevsky contra catolicismo romano. Simplemente quería hacer este matiz, vaya, ¿no? Por ahora no me queda nada más que despedirme. Les deseo una excelente semana, lo que resta de ella. Y cualquier cosa saben que me pueden contactar, tanto por la caja de comentarios como por el correo electrónico que dejo en la descripción. Hasta luego.